Problema 3. La figura adjunta muestra un posible esquema de funcionamiento de una planta extractora de una bolsa de petróleo que se encuentra en el subsuelo a una profundidad L mucho mayor que L, siendo L la altura característica del depósito. Con objeto de extraer el petróleo a la superficie, se taladran dos conductos de diámetro D y longitud L mucho mayor que D. Por el primero de ellos se inyecta agua de densidad ρ1, que se toma de un embalse de grandes dimensiones y de altura h mucho menor que L. Debido a que la densidad del petróleo es ρ2 mucho menor que ρ1, el petróleo sale a la superficie por el segundo de los conductos. El volumen del depósito es constante, mucho mayor que el volumen de los conductos de extracción, e inicialmente está lleno de petróleo. A medida que se inyecta agua, ésta reemplaza en el depósito al petróleo extraído. Sabiendo que el movimiento tanto del petróleo como del agua a través de los conductos es turbulento a muy altos números de Reynolds y que lambda L partido por D es mucho mayor que 1, se pide, primero, en el caso de que tanto el conducto de agua como el de petróleo estén cebados, determinar el caudal que se extrae del depósito en régimen estacionario. Segundo, considérese el transitorio inicial en el que el depósito está completamente lleno de petróleo, el conducto de agua se encuentra cebado y el conducto de petróleo está lleno de aire. Si en t igual a 0 se comunica el depósito con el conducto de extracción, determinar la ecuación diferencial que proporciona la velocidad de la entrefase en función del tiempo, SF de t. En este problema usaremos una coordenada S que recorre el eje del conducto de agua y una coordenada S' que recorre el conducto de petróleo. También usaremos una coordenada SF que está en contacto con la entrefase del petróleo. Que el embalse sea de grandes dimensiones implica que hay fluidoestática y que H es constante. Que el volumen del depósito sea mucho mayor que el volumen del conducto conlleva que el movimiento en el conducto podría ser cuasi estacionario si no hay ninguna otra condición adicional. Como además la altura del depósito es pequeña, también hay fluidoestática. Primer apartado. La ecuación de movimiento turbulento nos permite relacionar datos con incógnitas. Sin embargo, no podemos aplicarla desde S igual a 0 hasta S' igual a L, ya que hay un depósito en medio y dos fluidos diferentes. Puede utilizarse desde S igual a 0 hasta S igual a L y desde S' igual a 0 hasta S' igual a L. La ecuación de continuidad proporciona que el caudal 2 es igual al caudal 1 y por tanto que V1 es igual a V2. Tramo agua. Escribimos la ecuación de movimiento turbulento teniendo en cuenta que la densidad es ρ1. El término temporal se va porque este apartado es estacionario y el término de inercia se va porque el diámetro es constante. Integraremos entre S igual a 0, donde la presión es presión en cero y la cota es L, y S igual a L, donde la presión es presión en L y la cota es 0. La presión en cero es la que tenía el embalse, es decir, la de fluidoestática, P sub A más ρ1 por G y por H, menos lo que se ha perdido por la succión, menos ρ1 V al cuadrado partido por 2. La presión en L es la presión del ambiente al que descarga, es decir, PD. PD es una variable auxiliar desconocida. Sustituyendo, obtenemos la ecuación 1. Tramo petróleo. Escribimos la ecuación de movimiento turbulento teniendo en cuenta que la densidad es ρ2. El término temporal se va porque el apartado es estacionario y el término de inercia se va porque el diámetro es constante
integraremos entre S' igual a 0, donde la presión es presión en cero y la cota es 0, y S' igual a L, donde la presión es presión en L y la cota es L. La presión en cero es la que tenía el depósito, es decir, la de fluidoestática, PD, menos lo que se ha perdido por la succión, menos ρ2 v al cuadrado partido por 2. La presión en L es la del ambiente al que descarga, es decir, PA. Sustituyendo, obtenemos la ecuación 2. Sumando las expresiones 1 y 2, obtenemos la velocidad en régimen estacionario. Segundo apartado. Tramo agua. Si en la ecuación 1 no hubiésemos eliminado el término temporal, obtendríamos la ecuación 3. Tramo petróleo. Escribimos la ecuación de movimiento turbulento teniendo en cuenta que el término de inercia se va porque el diámetro es constante. Integraremos entre S' igual a 0, donde la presión es presión en cero y la cota es 0, y S' igual a SF, donde la presión es presión en SF y la cota es SF. La presión en SF es PA. La presión en cero es la que tenía el depósito, es decir, la de fluidoestática, PD, menos lo que se ha perdido por la succión, menos ρ2 v al cuadrado partido por 2. Sustituyendo, obtenemos la ecuación 4. Sumando las ecuaciones 3 y 4 y teniendo en cuenta que por continuidad v es la derivada de SF con el tiempo y por tanto la derivada de v es la derivada segunda de SF, obtenemos la ecuación diferencial que proporciona la evolución de la entrefase con el tiempo.